Buenos días, mis queridos niños y niñas. ¿Qué día es hoy? Observen el calendario. Hoy es jueves 15 de octubre de 2020. Ayer fue miércoles 14 y mañana será viernes 16. Entonces, hoy, jueves 15 de octubre de 2020, comenzamos con Aprendo en casa. La actividad de hoy. Leemos sobre las plantas que curan. ¿Qué necesitamos? Lápiz, borrador, tajador, colores, regla, tu cuaderno de comunicación y tus letras móviles. Antes de empezar la actividad de hoy, con ayuda de un familiar te proponemos jugar analizando los carteles con nombres que guardaste en tu cajita de los nombres de la siguiente manera. Busca y elige 3 nombres que empiecen igual que clavel. Si no los encuentras, piensa y escribe los nombres en tiras de papel de reuso. Recuerda escribir en letras mayúsculas, por ejemplo. ¿Qué otras palabras comienzan con clavel? Clara, Claudia, clase, por dar algunos ejemplos. Lee señalando con el dedo los nombres desde dónde inician hasta dónde terminan. Señala y pinta las letras que están al inicio y al final de los nombres que has encontrado o escrito. Guarda los nombres en tu cajita para que no se te pierdan como los mostramos en la imagen. Hoy tendrás como meta leer un texto sobre las plantas para luego compartirlo con tu familia. Características o criterios que debo considerar para lograr mi meta. Ubicar información en el texto escrito. Explicar de qué trata principalmente el texto. Proponer un título para el texto a partir de la lectura. Opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto. Conversa con un familiar acerca de lo que saben sobre las plantas que curan o alivian dolores del cuerpo. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿Conoces alguna planta que cura o alivia algún dolor del cuerpo? ¿Cómo se llama la planta? ¿Qué dolor del cuerpo cura o alivia? ¿Cómo lo sabes? ¿Conoces algún familiar que ha utilizado las plantas para curar o aliviar algún dolor de su cuerpo? ¿Qué planta utilizó? ¿Para qué dolor la utilizó? ¿Hizo efecto? ¿Conocen plantas que ayudan a curar o aliviar algún dolor del cuerpo? ¿Cómo se llaman? ¿En dónde las consiguen? Ahora revisa tu cuaderno de trabajo de comunicación, página 147, donde está el texto que leerás. Antes de leerlo, observa detenidamente las imágenes del texto. Fíjate qué información brindan. Piensa, ¿de qué crees que tratará el texto? Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. ¿Qué presenta? ¿Qué texto crees que es? ¿Alguna vez viste un texto parecido? Vamos a leer. Planta, propiedad, gráfico. Muña, calma el dolor de estómago. Hierba santa, alivia la fiebre y el resfrío. Hoja de sauco, desinflama la boca y la garganta. Planta, propiedad, gráfico. Ojé, sirve como purgante y para aliviar el dolor de muelas. Flor de yaulli, cura los bronquios. Yantén, sirve para desinflamar cuando nos golpeamos. ¿Sabías que este texto es un cuadro de doble entrada? Los cuadros brindan información que está organizada por filas y columnas. Además, presentan información en textos breves y algunos de ellos consideran imágenes.
Para leer los cuadros de doble entrada, es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Identifica y señala las filas en cada cuadro como se hace más abajo. Lee los títulos de las primeras filas de cada cuadro. Lee siguiendo el orden de las filas de izquierda a derecha. Vamos a volver a leer cada cuadro. Aquí están los títulos: planta, propiedad, gráfico. Esta es la primera fila. Muña, calma el dolor del estómago. Y aquí tenemos a la muña. En el otro cuadro también es de la primera fila. OG sirve como purgante y para aliviar el dolor de muelas. Fila 2. Hierba santa. Alivia la fiebre y el resfrío. En el primer cuadro. En este segundo cuadro, flor de yauli. Cura los bronquios. Veamos ahora la tercera fila. Hoja de sauco. Desinflama la boca y la garganta. Llantén. Sirve para desinflamar cuando nos golpeamos. Este es mi primer cuadro. Y aquí tenemos el segundo cuadro. Dialoga con tus familiares a partir de estas preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Conoces alguna de estas plantas? ¿De qué plantas nos informa? ¿Qué propiedad tiene la flor de yauli? ¿Para qué sirve la planta de OG? Según el texto, ¿qué propiedades tienen las plantas? A partir de la lectura, ¿crees que es importante proteger las plantas? ¿Por qué? Responde, ¿de qué trata principalmente el texto? Lee cada fila del cuadro. Señala en cada fila la información más importante. Con ayuda de este cuadro, vamos a responder a las preguntas. En el primer cuadro tenemos acá y por acá tenemos el segundo cuadro. ¿De qué se habla en este primer cuadro? De la muña, hierba santa y hoja de sauco. Y en este segundo cuadro, ¿de qué se habla? Del OG, flor de yauli y llantén. ¿Qué es lo más importante que dice de las plantas en este primer cuadro? ¿Qué nos dice aquí? Que calman, alivian y desinflaman los dolores en diferentes partes del cuerpo. Y en este segundo cuadro, ¿qué es lo más importante que me dice? Que purgan, alivian, curan y desinflaman. ¿Sabías que las plantas pueden hacer eso? Bien, cada vez lo haces mejor. Para hallar el tema principal en este tipo de texto, es importante identificar y analizar la información más relevante de cada cuadro. Luego, debes juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Vuelve al texto y observa las imágenes. Lee y responde a las preguntas. ¿Qué título sería el más adecuado? ¿Qué nos muestran las imágenes? ¿Para qué el autor colocó estas imágenes en el texto? Te doy opciones. Para adornar el texto, para conocer dónde viven las plantas, para saber cómo son las plantas curativas. ¿Por qué crees que el autor colocó estas imágenes? A partir de la lectura, ¿qué opinas de utilizar las plantas para curar o aliviar algún dolor del cuerpo? Observa las siguientes imágenes. Después regresa al texto, léelo por ti misma o mismo y señala donde dice el nombre de cada planta.
piensa en cómo inicia y cómo termina cada nombre. A ver, ¿cómo se llama esto? ¿Recuerdas? Se llama llantén. ¿Y esta otra plantita, cómo se llamará? Muña. Esta planta se llama hoja de saúco. Muy bien. Ahora jugarás con los nombres de dos plantas que conociste en el texto que leíste, llantén y muña. Aquí tenemos llantén, comienza con ya. ¿Qué otras palabras comienzan igual? Llanta, llave, llama, por dar algunos ejemplos. Y aquí tenemos a la muña, palabras que comiencen con M, con mu, muñeca, mula, museo. Evalúa tus aprendizajes y señala con el dedo el recuadro que corresponda. ¿Ubiqué información que se encuentra en el texto escrito por mí misma o mí mismo? ¿Lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo? ¿Expliqué de qué trata principalmente el texto? ¿Propuse un título para el texto a partir de la lectura? ¿Opiné a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto? Vamos, sigo así, te felicito, cada día aprendes más.